Imagina despertar en tu noche de bodas y descubrir que el hombre a tu lado está llorando, no de alegría, no de emoción. Llora porque esperaba a otra persona. Llora porque el velo que cubrió tu rostro durante 7 días de celebración escondía el engaño más cruel jamás orquestado por un padre. Cada lágrima que rueda por sus mejillas es una daga que atraviesa tu corazón, porque sabes la verdad que él acaba de descubrir. No eres la mujer que él ama. Nunca lo has sido. Nunca lo serás. Y lo peor de todo es que tú lo sabías desde el principio. Hace más de 3700 años, en las tierras áridas de Harán, una mujer llamada Lea vivió esta pesadilla. No fue víctima de un accidente del destino. Fue el peón consciente en el juego manipulador de su padre Labán, quien orquestó el fraude matrimonial más documentado de la historia antigua. 7 años había esperado su hermana menor Raquel para casarse con Jacob. 7 años que Lea observó desde las sombras, invisible, no deseada, sabiendo que ningún hombre trabajaría ni un día por ella. Y cuando finalmente llegó la noche de bodas, Lea fue enviada al lecho nupcial envuelta en velos y oscuridad, condenada a consumar un matrimonio que comenzó con una traición y que marcaría el nacimiento de una nación entera. Imagina despertar en tu noche de bodas y descubrir que el hombre a tu lado está llorando, no de alegría, no de emoción. Llora porque esperaba a otra persona. Llora porque tú no eres quien él ama. Cada suspiro que escuchas es un recordatorio de que ocupas el lugar de alguien más. Cada lágrima que rueda por sus mejillas es una daga que atraviesa tu corazón, porque sabes que nunca serás suficiente. ¿Cómo te sentirías sabiendo que tu matrimonio comenzó con el engaño más cruel jamás orquestado? Ahora imagina que esa persona por quien él llora es tu hermana menor. La hermosa, la perfecta, la que siempre fue elegida primero para todo. Y lo peor de todo, tú lo sabías. Sabías desde el principio que este hombre no te quería. Sabías que habías sido enviada a ese lecho nupcial envuelta en velos y oscuridad como mercancía de segunda mano. Sabías que cuando cayera el velo al amanecer, su rostro se descompondría en una mezcla de horror, traición y profundo rechazo. Durante 7 días de celebración matrimonial, cada momento de intimidad fue una mentira. Cada palabra de amor susurrada en la oscuridad estaba dirigida a otra mujer. Y tú, silenciosa, tuviste que fingir ser ella. Esta no es una historia inventada para romper corazones. Esto le sucedió a una mujer real llamada Lea hace más de 3700 años en las tierras de Harán, en la antigua Mesopotamia. Pero antes de que pienses que esta es solo otra historia bíblica antigua y distante, déjame decirte algo que los predicadores rara vez mencionan. Lea no fue víctima de un accidente del destino. Fue el peón consciente en el juego manipulador de su padre, Labán, quien orquestó el fraude matrimonial más documentado de la historia antigua. Este engaño no duró unas horas, duró 7 días completos, 168 horas, en las que Lea tuvo que actuar como Raquel, su hermana menor, mientras consumaba un matrimonio que comenzó con una traición. Para entender la magnitud de este sufrimiento, necesitas comprender algo sobre las costumbres matrimoniales de la época. En el antiguo cercano Oriente, las bodas no eran eventos de un día como hoy. Eran celebraciones que duraban una semana completa, 7 días de festejo continuo. Durante toda esa semana, la novia permanecía velada, completamente cubierta, sin revelar su rostro hasta el final de la celebración. Esta costumbre, que parece romántica o tradicional a primera vista, fue el instrumento perfecto para perpetrar el engaño más cruel.
Imagina llevar un velo pesado durante 7 días, sabiendo que cada segundo que pasa te acerca más al momento en que serás descubierta. Imagina consumar tu matrimonio en la oscuridad de la primera noche, sabiendo que tu esposo cree que está con otra mujer. ¿Cómo duermes esa noche? ¿Cómo respiras? Pero aquí está el detalle que hace esta historia aún más devastadora. Jacob había trabajado 7 años por Raquel. 7 años completos. 2555 días de trabajo duro bajo el sol abrasador de Mesopotamia, cuidando los rebaños de Labán. Cada amanecer era un recordatorio de su amor por Raquel. Cada atardecer era un día menos de espera. La Biblia dice que esos 7 años le parecieron como pocos días por el amor que le tenía. Mientras tanto, Lea observaba todo esto desde las sombras. Veía cómo Jacob miraba a su hermana. Veía cómo sonreía cuando Raquel pasaba cerca del pozo. Veía cómo contaba los días para la boda. Y sabía con certeza demoledora que ningún hombre haría eso por ella. Ningún hombre trabajaría ni siquiera un día por tener el privilegio de casarse con Lea. Porque nadie te enseñó en la escuela que en esa época una mujer no deseada era considerada una maldición para su familia. En la cultura mesopotámica, el valor de una mujer se medía por su capacidad de atraer a un esposo adecuado. Una hija que no se casaba era una carga económica y una vergüenza social. Y Lea tenía un problema que la condenaba desde el nacimiento: sus ojos. La Biblia menciona específicamente que Lea tenía ojos delicados, pero no lo dice como un cumplido. En hebreo la palabra usada puede traducirse como ojos débiles, apagados, sin brillo. En una cultura donde los ojos eran considerados las ventanas del alma y un símbolo de belleza esencial, Lea Mise había nacido con el defecto más visible e imperdonable, mientras Raquel era descrita como de hermosa figura y de hermoso parecer. Lea era presentada simplemente por sus ojos defectuosos. Ese era su único rasgo distintivo, su única mención, su condena. Ahora imagina crecer siendo la hija mayor con ese estigma. Según las costumbres de la época, la hija mayor debía casarse primero. Era una ley no escrita, pero férreamente respetada. Si la hija menor se casaba antes que la mayor, se consideraba una deshonra terrible para la familia. Pero aquí está la trampa mortal en la que Lea vivió atrapada. Nadie la quería, pero tampoco podía permitir que Raquel se casara antes que ella. Labán, su padre, se encontraba en un dilema económico y social imposible. Tenía una hija mayor no deseada que debía casar primero según la tradición, y una hija menor hermosa por la que un hombre ya había ofrecido trabajar 7 años. La solución de Labán fue tan cruel como brillante: engañar a Jacob, entregarle a Lea en la noche de bodas y luego negociar otros 7 años de trabajo por Raquel. Dejemos que esto penetre profundamente. Lea fue usada como cebo, como un peón en una transacción comercial. Su padre la sacrificó conscientemente, sabiendo perfectamente que estaba condenándola a un matrimonio sin amor. Y lo peor es que Lea tuvo que participar activamente en el engaño. Tuvo que guardar silencio durante 7 días. Tuvo que actuar como su hermana. Tuvo que permitir que Jacob la tocara creyendo que era Raquel. ¿Cómo se convence una mujer de hacer eso? ¿Qué palabras usó Labán para manipularla? Probablemente algo como: esta es tu única oportunidad de casarte. Ningún otro hombre te querrá. Si no haces esto, morirás sola y desechada. Y Lea, desesperada por ser amada, por tener un propósito, por escapar de la prisión de ser la hija no deseada, aceptó. Lea tenía alrededor de 20 a 25 años cuando esto sucedió.
Ya había superado la edad ideal para el matrimonio en su cultura. Había visto cómo otras mujeres de su edad o menores se casaban y tenían hijos. Había escuchado los susurros. ¿Por qué nadie quiere a Lea? Había visto las miradas de lástima. Había sentido la vergüenza de ser presentada y rechazada una y otra vez. Su autoestima no era baja, era inexistente. Se miraba al espejo y veía solo lo que le faltaba. Los ojos brillantes de Raquel, su figura perfecta, su sonrisa encantadora. Cada mañana se despertaba con la certeza de que no era suficiente. Cada noche se acostaba con el vacío existencial de saber que nadie la elegiría voluntariamente. Y entonces llegó Jacob, trabajando incansablemente por Raquel, y ese vacío se convirtió en un abismo. Aquí está la verdad brutal que pocos predicadores mencionan. Durante esos 7 años de espera, Lea tuvo que vivir bajo el mismo techo que el hombre que amaba locamente a su hermana. Tenía que verlos mirarse. Tenía que escuchar las conversaciones llenas de esperanza de Raquel sobre su futuro matrimonio. Tenía que presenciar cómo su padre Labán acumulaba riqueza gracias al trabajo de Jacob, mientras ella permanecía en las sombras como un recordatorio vergonzoso de que no todas las hijas son iguales. Cada día que pasaba era un recordatorio de su condición de invisible. Cada interacción entre Jacob y Raquel era un cuchillo que cortaba más profundo. Y lo más doloroso, sabía que pronto vendría la boda, y ella no tendría ningún papel en esa celebración, excepto el de espectadora de la felicidad ajena. Y entonces llegó el día. Finalmente los 7 años se cumplieron. Jacob fue a Labán y le dijo: «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido». La frase exacta registrada en la Biblia. Después de 2555 días, Jacob estaba listo para reclamar a Raquel. Se organizó la celebración, se preparó el festín, se invitó a todos los hombres del lugar, y en algún momento de esa noche, en la privacidad de una conversación que nunca fue registrada, Labán fue a buscar a Lea, no a Raquel, a Lea, y le dijo que se preparara, que se cubriera con el velo nupcial, que se vistiera como novia, porque esa noche ella sería entregada a Jacob en lugar de su hermana. ¿Qué pasó por la mente de Lea en ese momento? ¿Sintió alivio porque finalmente alguien se casaría con ella, aunque fuera por engaño? ¿Sintió terror ante lo que vendría después? ¿Sintió culpa por traicionar a su hermana? Probablemente sintió todo eso al mismo tiempo. Pero sobre todo, sintió una mezcla intoxicante de esperanza desesperada y terror paralizante. Esperanza de que quizás, solo quizás, Jacob pudiera llegar a amarla después. Terror de que cuando descubriera la verdad, la odiaría para siempre. Y tenía razón en temer, porque cuando amaneció el 8º día y Jacob finalmente vio el rostro de su esposa bajo la luz del sol, su reacción no fue de sorpresa solamente. Fue de horror absoluto, traición visceral y rechazo inmediato. Para entender verdaderamente el sufrimiento de Lea en su noche de bodas, necesitamos retroceder hasta su infancia. Porque su rechazo no comenzó cuando Jacob descubrió el engaño. Comenzó mucho antes, probablemente desde el momento en que abrió los ojos por primera vez y alguien notó que algo estaba mal con ellos. En la antigua Mesopotamia, en la región de Padán Aram, donde nació Lea, los ojos eran considerados el rasgo más importante de la belleza femenina. No solo por estética, sino porque se creía que los ojos revelaban la salud, la fertilidad y la bendición divina de una persona. Una mujer con ojos brillantes, vivos y expresivos era vista como favorecida por los dioses. Una mujer con ojos apagados o débiles era considerada maldita o enferma.
Ahora imagina nacer como la primera hija de Labán, un hombre astuto y calculador que medía el valor de todo en términos económicos. Tu padre te mira por primera vez y en lugar de celebrar, frunce el ceño. Tus ojos no tienen el brillo esperado. No reflejan la luz del sol como deberían. Son opacos, débiles, delicados. En hebreo la palabra usada para describir los ojos de Lea es rakot, que literalmente significa tiernos o suaves, pero en el contexto cultural de la época tenía una connotación negativa. No era un cumplido. Era una forma educada de decir que sus ojos carecían de la vitalidad y el fuego que se esperaba en una mujer deseable. Desde el primer día de su vida, Lea fue marcada como defectuosa, como insuficiente, como la hija que no cumplió con las expectativas. Pero el verdadero golpe llegó cuando nació Raquel. La Biblia no especifica cuántos años exactos separan a las hermanas, pero probablemente fueron entre 2 y años, suficiente tiempo para que Lea desarrollara una identidad como la única hija de Labán, pero no tanto como para que el contraste no fuera devastador. Cuando Raquel nació, todo cambió. La Biblia la describe con una frase que es como un puñal directo al corazón de cualquier mujer que ha vivido en la sombra de otra. Raquel era de hermosa figura y de hermoso parecer. No solo tenía un rasgo atractivo, era completamente hermosa. Su rostro, su cuerpo, su presencia, todo en ella era perfecto según los estándares de belleza mesopotámicos. Y peor aún, tenía los ojos que Lea nunca tendría. Ojos brillantes, expresivos, llenos de vida. Los ojos que atraían miradas y suspiros. Aquí está lo que los predicadores nunca mencionan cuando cuentan esta historia, el significado profético de los nombres de estas hermanas. En la cultura hebrea, los nombres no eran etiquetas aleatorias, eran declaraciones proféticas sobre el destino y el carácter de una persona. El nombre Lea significa cansada, débil o exhausta. Algunos estudiosos sugieren que también puede significar vaca salvaje, un animal trabajador pero no valorado por su belleza. ¿Te imaginas vivir toda tu vida con un nombre que literalmente significa cansada? Cada vez que alguien te llama, te están recordando tu condición de agotada, desgastada, no lo suficientemente fuerte. Mientras tanto, el nombre Raquel significa oveja, un animal considerado hermoso, valioso y digno de protección especial. Incluso sus nombres declaraban su destino. Una sería trabajadora y desechable, la otra sería amada y protegida. Crecer en esa casa debió ser una tortura psicológica constante. Imagina sentarte a la mesa familiar y notar cómo tu padre mira a Raquel con orgullo y a ti con resignación. Imagina escuchar conversaciones entre comerciantes que visitan la casa y preguntan por las hijas de Labán, y ver cómo sus ojos se iluminan cuando ven a Raquel, pero se apagan cuando te miran a ti. Imagina ir al pozo del pueblo con tu hermana y observar cómo todos los hombres jóvenes la rodean, ofreciéndose a ayudarla a sacar agua, mientras tú permaneces invisible a un lado, cargando tus propios cántaros porque nadie se ofrece a ayudarte. Cada interacción social era un recordatorio de tu inferioridad. Cada comparación era una confirmación de que naciste con el defecto imperdonable de no ser Raquel. Pero aquí está el detalle cultural que hace esta dinámica aún más cruel. En la sociedad mesopotámica del segundo milenio antes de Cristo, las mujeres no tenían valor intrínseco como personas. Su valor era completamente transaccional. Una mujer valía lo que un hombre estaba dispuesto a pagar por ella como esposa. El proceso matrimonial funcionaba así. Cuando una joven alcanzaba la edad casadera, generalmente entre los 13 y los 15 años, su padre comenzaba a buscar pretendientes.
El pretendiente interesado negociaba con el padre y ofrecía un mohar, una especie de precio de novia que podía pagarse en efectivo, ganado o trabajo. Este mohar no era una compra literal de la mujer como esclava, pero funcionaba de manera muy similar. Era una compensación al padre por perder a su hija como trabajadora y reproductora dentro de su casa. Ahora aquí está la trampa mortal en la que Lea vivió atrapada. Ningún hombre ofreció un mohar por ella. A medida que pasaban los años y se acercaba a los 20 años, edad considerada tardía para el matrimonio, el silencio de los pretendientes se volvió ensordecedor. Mientras tanto, Raquel, probablemente varios años menor, ya comenzaba a atraer miradas y comentarios. Labán sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Tenía una hija mayor que no podía casar, lo cual era una vergüenza social terrible, y una hija menor que pronto tendría múltiples pretendientes. Según la tradición rigurosa de la época, no podía casar a la menor antes que a la mayor. Era una violación de las normas sociales que traería deshonra sobre toda la familia. Pero tampoco podía obligar a nadie a casarse con Lea. Lea no era tonta. Entendía perfectamente su situación. Veía cómo su padre se ponía más tenso cada año que pasaba sin que ella se casara. Escuchaba las conversaciones susurradas sobre qué hacer con la hija mayor. Sentía el peso de ser una carga económica y social. Y lo peor, sabía que estaba bloqueando la felicidad de Raquel, porque mientras ella permaneciera soltera, Raquel no podría casarse sin traer vergüenza a la familia. Así que Lea cargaba con una doble culpa. La culpa de no ser suficientemente deseable y la culpa de ser un obstáculo para la felicidad de su hermana perfecta. ¿Puedes imaginar el peso psicológico de esa situación? No solo eres rechazada, eres la razón por la que tu hermana amada no puede tener su final feliz. Aquí está el secreto oscuro que nadie te cuenta sobre las sociedades patriarcales antiguas. No solo oprimían a las mujeres externamente, las hacían cómplices de su propia opresión al enfrentarlas entre sí. Lea y Raquel no nacieron enemigas, fueron convertidas en rivales por un sistema que medía el valor femenino exclusivamente a través de la aprobación masculina. Cuando llegaban visitas a la casa de Labán, ambas hermanas eran evaluadas, comparadas y clasificadas como ganado en un mercado. Raquel aprendió que su belleza era su único poder real. Lea aprendió que su falta de belleza era su condena inapelable. Y ambas aprendieron que el amor de un hombre era el único camino hacia la seguridad, el respeto y el propósito. La relación entre las hermanas probablemente era compleja y dolorosa. No hay evidencia de que se odiaran activamente en su juventud. Más bien, vivían en una tensión constante generada por circunstancias fuera de su control. Raquel probablemente sentía culpa por ser la favorita y tal vez incluso intentaba ser amable con Lea, lo cual paradójicamente hacía todo más doloroso, porque Lea no podía odiar completamente a su hermana. Raquel no tenía la culpa de haber nacido hermosa. No había elegido tener los ojos brillantes que Lea nunca tendría. No había pedido ser la favorita de su padre. Pero eso no cambiaba la realidad de que cada cumplido que Raquel recibía era un recordatorio de lo que Lea no era. Cada sonrisa dirigida a Raquel era una mirada que nunca sería dirigida a Lea. Cada expresión de esperanza en el rostro de Raquel sobre su futuro matrimonio era un espejo que reflejaba la desesperanza en el futuro de Lea. Y entonces, un día, llegó Jacob, un extranjero que huía de su tierra, buscando refugio en la casa de Labán, su tío. Jacob llegó sin riquezas, sin rebaños, prácticamente sin nada excepto las ropas que llevaba puestas.
pero tenía algo que lo hacía valioso. Estaba dispuesto a trabajar, y cuando vio a Raquel por primera vez junto al pozo, se enamoró instantánea y completamente. La Biblia dice que Jacob amó a Raquel. No dice que quedó impresionado por su belleza o que la encontró atractiva. Dice que la amó. Un amor tan profundo e inmediato que estuvo dispuesto a trabajar 7 años por ella. 7 años completos de su vida, sin salario, solo por el derecho de casarse con Raquel. Para Lea, este fue el momento en que toda esperanza murió. Observó cómo Jacob miraba a Raquel. Escuchó las negociaciones entre Jacob y su padre. Presenció cómo un hombre finalmente ofrecía lo impensable por una de las hijas de Labán. 7 años de trabajo. Y supo con absoluta certeza que nunca nadie haría eso por ella. Nadie trabajaría ni siquiera 7 días por tener el privilegio de casarse con la hija de los ojos débiles. Mientras Raquel florecía con la atención de Jacob, contando los días para su boda futura, Lea se marchitaba en las sombras, sabiendo que probablemente moriría soltera y olvidada. El vacío existencial que había crecido durante años finalmente consumió toda esperanza. Lea se convirtió en un fantasma viviente en su propia casa, invisible para todos, excepto como un recordatorio vergonzoso del fracaso familiar. 7 años, 2.555 días, 61.320 horas. Cada segundo de ese tiempo, Lea tuvo que observar a Jacob trabajar por Raquel. No fue un trabajo ocasional o cómodo. Fue trabajo duro, físico, agotador bajo el sol despiadado de Mesopotamia. Jacob cuidaba los rebaños de Labán, guiándolos a través del desierto en busca de agua y pastos, protegiéndolos de depredadores, esquilándolos en las temporadas apropiadas, asegurándose de que se reprodujeran adecuadamente. Era el trabajo de un esclavo, pero Jacob lo hacía con una sonrisa en el rostro, porque cada día que pasaba era un día menos de separación de Raquel. La Biblia dice algo devastador. Esos 7 años le parecieron como pocos días, porque la amaba. Ahora imagina ser Lea durante ese tiempo. Imagina despertar cada mañana y ver a Jacob salir al campo, silbando, quizás, con energía en sus pasos, porque está trabajando por amor. Imagina verlo regresar exhausto cada noche, con las manos ásperas y el rostro quemado por el sol, pero con los ojos brillantes cuando ve a Raquel. Imagina estar presente en las comidas familiares donde Jacob y Raquel se miran con esa complicidad que solo tienen las personas enamoradas, intercambiando sonrisas secretas, haciendo planes para su futuro. Y tú, sentada al otro lado de la mesa, invisible, ni siquiera digna de una mirada casual, porque para Jacob, tú no existes. Eres simplemente la hermana mayor de la mujer que ama. Un mueble más en la casa de Labán. Pero aquí está lo que hace esta espera aún más tortuosa. Lea no podía escapar. No tenía ningún lugar a donde ir. En la sociedad mesopotámica, una mujer soltera no podía vivir de manera independiente. No tenía derecho a poseer propiedades ni a generar ingresos propios de manera legítima. Su única opción era permanecer en la casa de su padre, hasta que se casara o hasta que muriera, lo que ocurriera primero. Así que Lea estaba atrapada, obligada a presenciar el romance de su hermana día tras día, año tras año, sabiendo que cuando finalmente ese romance culminara en matrimonio, ella quedaría completamente sola. Porque una vez que Raquel se fuera con Jacob, ¿qué propósito tendría Lea en esa casa? Sería simplemente la hija solterona, envejeciendo, convirtiéndose en una carga cada vez más pesada para su padre. Durante esos 7 años, la autoestima de Lea no solo disminuyó, fue sistemáticamente aniquilada.
Cada acto de devoción de Jacob hacia Raquel era una confirmación de su falta de valor. Cada sacrificio que Jacob hacía, cada dificultad que soportaba con alegría, cada palabra de amor que susurraba, todo era un recordatorio constante de que Lea no inspiraba ese tipo de amor. No lo inspiraba entonces, nunca lo inspiraría. Se miraba al espejo y ya no veía solo sus ojos débiles, veía un rostro completo de fracaso, un cuerpo que ningún hombre deseaba, una persona completamente desprovista de las cualidades que hacían a una mujer valiosa en su cultura. Y lo peor de todo, comenzó a creer que su falta de amor era merecida, que había algo fundamentalmente defectuoso en su esencia que la hacía indigna de afecto. ¿Por qué nadie habla del trauma psicológico de observar un gran amor cuando sabes que nunca serás amada así? No es envidia simple. Es algo mucho más profundo y destructivo. Es la confirmación diaria de tu insignificancia existencial. Es ver plasmado frente a tus ojos el tipo de felicidad que existe en el mundo, pero que está permanentemente fuera de tu alcance. Lea no odiaba a Raquel por ser amada. La odiaba por hacer que pareciera tan fácil, por existir de manera tan natural en un espacio de adoración y devoción que Lea nunca podría ocupar. Y simultáneamente, Lea se odiaba a sí misma por sentir ese odio, porque Raquel no había hecho nada malo excepto nacer hermosa. La relación entre las hermanas durante esos 7 años debió deteriorarse lentamente. Al principio, quizás, Raquel intentó incluir a Lea en su felicidad, compartiendo sus esperanzas y sueños sobre el matrimonio. Pero con el tiempo, probablemente notó la mirada vacía de Lea, el silencio tenso, la manera en que se retiraba de las conversaciones cuando el tema era Jacob. Y Raquel, siendo joven y enamorada, probablemente lo interpretó como celos mezquinos en lugar de dolor existencial. Así que las hermanas comenzaron a evitarse, a existir en esferas separadas dentro de la misma casa, conectadas solo por lazos de sangre que se sentían más como cadenas que como vínculos de amor. El resentimiento de Lea crecía, pero también su desesperación, porque sabía que incluso su resentimiento era inútil. Nada cambiaría. Jacob nunca la miraría. Ningún otro hombre aparecería milagrosamente para salvarla. Y entonces, finalmente, los 7 años se cumplieron. Jacob fue a Labán y pronunció las palabras que Lea había temido escuchar durante 2555 días. Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. La frase exacta registrada en Génesis, capítulo 29, versículo 21. No pidió casarse con Raquel. Exigió lo que había ganado a través de 7 años de trabajo esclavo. Y Labán, el manipulador magistral, respondió con palabras que parecían apropiadas. Haré un banquete. Reuniré a todos los hombres del lugar. Celebraremos como se debe. Pero en su mente, Labán ya estaba ejecutando el plan más cruel y brillante. Engañar a Jacob y resolver su problema de la hija mayor no deseada de un solo golpe. Aquí está el momento que cambió todo para Lea. En algún punto entre el anuncio del banquete y la noche de bodas, Labán fue a buscar a Lea. No sabemos exactamente qué le dijo. La Biblia no registra esa conversación, pero podemos reconstruirla basándonos en lo que sabemos de su cultura y su carácter. Labán probablemente fue directo, quizás incluso brutal en su honestidad. Le dijo a Lea que Jacob se casaría esa semana, pero que no sería con Raquel, sería con ella. Le explicó el plan. Lea se cubriría completamente con el velo nupcial. La ceremonia sería de noche, con poca luz. La consumación del matrimonio ocurriría en la oscuridad de la primera noche,
Y durante toda la semana de celebración matrimonial, Lea permanecería velada, interpretando el papel de la novia, sin revelar su identidad hasta que fuera demasiado tarde para que Jacob pudiera retractarse. ¿Qué pasó por la mente de Lea cuando escuchó este plan? Probablemente una mezcla tóxica de emociones contradictorias. Primero shock absoluto. Luego, horror ante la magnitud del engaño. Después, una chispa de esperanza desesperada. Esta es tu oportunidad. Tu única oportunidad de casarte, de tener un propósito, de escapar de una vida de soledad y vergüenza. Pero inmediatamente después de esa esperanza, vino el terror. ¿Qué pasará cuando Jacob descubra la verdad? ¿Me odiará? ¿Me rechazará? ¿Seré tratada como una prostituta que engañó a un hombre para acostarse con él? Y finalmente, la culpa devastadora. Estoy a punto de traicionar a mi hermana de la manera más cruel posible. Voy a robarle su noche de bodas. Voy a acostarme con el hombre que ella ama. Y ella nunca me perdonará. Pero Lea no tenía opción real. Su padre no le estaba pidiendo permiso. Le estaba dando una orden. Y en una sociedad patriarcal donde la desobediencia filial era impensable, especialmente para una mujer, Lea no podía negarse. Además, Labán probablemente usó el arma más efectiva, la manipulación emocional. Le recordó a Lea que tenía 25 o más años y que ningún otro hombre la querría jamás. Le dijo que esta era su única posibilidad de tener esposo, hijos, un lugar en la sociedad. Le prometió que después de la semana de bodas con Lea, Jacob también se casaría con Raquel, así que todos ganarían. Jacob tendría 2 esposas. Raquel eventualmente se casaría con el hombre que amaba. Y Lea, finalmente, sería una esposa en lugar de una carga. El plan de Labán era perfecto en su crueldad. Explotaba las inseguridades más profundas de Lea mientras resolvía su dilema económico y social. Así que Lea aceptó, no porque quisiera, no porque pensara que era correcto, sino porque la alternativa, morir sola y despreciada, era peor que cualquier cantidad de odio que Jacob pudiera sentir por ella. Se preparó para la boda sabiendo que cada momento de esa semana sería una mentira. Se vistió con las ropas nupciales más elaboradas, se cubrió con el velo pesado que ocultaría su rostro y caminó hacia su destino con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Durante la ceremonia, de pie junto a Jacob, escuchó los votos matrimoniales pronunciados sobre ella. Escuchó a Jacob jurar fidelidad a la mujer que creía que era Raquel. Sintió su mano tomar la suya, firme y segura, llena de amor y compromiso, y supo que todo eso era una ilusión, que cuando la verdad se revelara, esa mano la soltaría con repulsión. La noche de bodas fue probablemente la experiencia más surrealista y traumática de la vida de Lea. Jacob la llevó a la cámara nupcial, iluminada solo por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes. El velo permaneció en su lugar. La oscuridad era su aliada. Y cuando Jacob la tocó, susurrando palabras de amor, Lea tuvo que permanecer en silencio absoluto. No podía hablar porque su voz la delataría. No podía responder a sus palabras de afecto porque esas palabras no eran para ella. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente, siendo usada como un sustituto, como un cuerpo sin identidad propia. La consumación del matrimonio no fue un acto de amor, fue un acto de engaño sostenido. Y Lea cargó con ese conocimiento en silencio, sabiendo que cada segundo de intimidad era una mentira.